amado, yo le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a la segunda y última parte de la segunda iglesia de las 7 que vamos a predicar, amados de la gloria. La primera fue la iglesia de Sardis. Por primera vez desde que vengo predicando cada 2, cada 3 años, este tema de las 7 iglesias, el número perfecto 7, por primera vez las tomo en desorden. Había una necesidad de predicar sobre la iglesia de Sardis, pero esta sería en orden, sería la primera iglesia de las 7. Apocalipsis capítulo 2. Abra su Biblia. Le sugiero que esté mirando su Biblia, es importante. Para mí, amados, es más importante que usted mire su Biblia que me mire a mí. Las 7 iglesias. Vemos en estas 7 iglesias, amados, una colección bastante interesante, una colección de iglesias. ¿Y por qué es interesante? Porque cada una de las iglesias que vamos a ver es diferente. Si usted nació en una iglesia diferente, nació espiritualmente en una iglesia diferente a esta, seguramente ya ha encontrado que allá se hacían cosas distintas de una manera diferente a lo que hacemos aquí ahora. Yo nací en una iglesia bautista, cesacionista y muchas cosas diferentes a las que nosotros hacemos aquí en este ministerio que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque sus circunstancias son distintas, pero no solamente las circunstancias, también son sus virtudes y también son sus defectos. Fíjese usted, por eso tanto decimos a la gente, hombre, si no hay iglesia perfecta, porque la iglesia está hecha de humanos. Y los humanos no somos perfectos, ¿verdad que sí? Así que decíamos, amados, el domingo pasado que la carta está dirigida al ángel, al pastor de la iglesia. Hacíamos énfasis que cuando usted se mete en el libro del Apocalipsis es importante la buena, clara y profunda interpretación del libro, porque tiene simbolismos como el ángel. Y decíamos que usted debe recordar que ningún ángel puede pastorear una iglesia. Los ángeles son servidores de nosotros, los hijos de Dios. Yo tengo ángeles que ascienden y descienden para servirme, igual ustedes, amados. Cada uno de ustedes tiene ángeles que Dios manda para servir a la iglesia, a los hijos verdaderos de Dios. Ahora, entonces, en la forma de interpretar acá es, bueno, Juan le dice, escribe al pastor de la iglesia de Efesio. ¿Ya? El ángel representa al pastor. ¿Ya? Es una buena interpretación, amados, y es importante profundizar en ella. ¿Ya? Los ángeles nunca lideran una iglesia, son los pastores. Ahora, Cristo aquí lo vemos en esta iglesia que se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, 7 estrellas en su diestra. ¿Ya? Pero además dice la Escritura en el versículo 1 que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Fíjese usted, habíamos hablado de 7 estrellas, 7 candeleros, luego viene las 7 copas de la ira, viene 7. El 7 es un número supremamente importante en el libro del Apocalipsis, significa perfección, ¿verdad? Entonces, para ir desgranando este primer versículo y hacer énfasis muy importante, que así como el Señor le dice a Juan, escribe al ángel, escribe al pastor, y le dice, bueno, yo soy el que tengo las 7 estrellas en su diestra. Aquí de nuevo la palabra estrella se está refiriendo al pastor. ¿Ya? Entonces, los ángeles y las estrellas aquí son los pastores. Entonces yo tengo las 7 estrellas en mi diestra. Ahora, ¿qué hacen las estrellas en el firmamento? Brillan. Entonces, una función, una característica de un llamado pastoral es para que los pastores no sean de mal testimonio, sino que brillen. Estamos llamados a brillar para la honra y gloria de Dios, no para el ego nuestro, para la honra y gloria de Dios. La condición de un pastor, de un siervo de Dios, es brillar, hacer las cosas bien para Dios. Pero dice la Escritura que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces la interpretación ahora de los 7 candeleros significa que los candeleros significan las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis. El que anda en medio de los 7 candeleros, el que se
mueve en medio de las 7 iglesias que he escogido para este mensaje. Entonces las estrellas son los pastores y los candeleros son las iglesias. Ahora, ¿cuál es la función de un candelero? Cuando usted ha ido a Israel en nuestras peregrinaciones y hemos visto los candeleros en algunas casas, en algunos lugares, ¿cómo los vemos? Prendidos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es la función de un candelero? Alumbrar. Entonces los pastores brillan y las iglesias también deben brillar, deben alumbrar. No puede haber una iglesia verdadera que esté apagada. La iglesia necesita alumbrar. Y si usted es iglesia, tú debes alumbrar. Y no solamente debe alumbrar aquí en este culto, este lugar de culto. Usted como iglesia que eres, y eres una iglesia andante, debe usted brillar, debe alumbrar en su casa, como de la misma manera debe brillar y alumbrar en su lugar de trabajo. El verdadero candelero de Dios alumbra donde se le pone. Ese es el verdadero. No solamente en la iglesia, yo debo ser el mismo en mi casa, debo alumbrar en mi casa y en el lugar de mi trabajo. No importa la profesión que yo tenga. Cuando voy a grabar mis programas de televisión, yo debo alumbrar ahí. Necesitamos alumbrar. Y esa es la función. Los pastores brillan. Las iglesias también alumbran. Amén. Muy bien. Ok, amados. Eso es supremamente importante. Usted y yo debemos entender, y esto es muy importante, ¿ya? Esta mañana, y quizás lo podemos volver a hacer, le invito a que cierre sus ojos un momentito. Usted imagínese que el Señor se pasea libremente por los 7 candeleros. El Señor se pasea libremente por esta iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia. Él murió por ella, Él murió por nosotros, Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Imagínense, amados, que el Señor se esté moviendo ahora mismo por este candelero que representa la iglesia del ministerio bendiciendo a las naciones. Jesús se está paseando en medio de ustedes y de nosotros. Él es la cabeza. Él es el dueño de este candelero. Y Él está recorriendo esta iglesia como está recorriendo otras, examinando con ojos de fuego, con ojos de amor, pero también de fuego. El amor de Dios es insuperable, pero también es un Dios de fuego. Un Dios que va a regresar y va a poner las cosas en orden. ¿Ya? Ahora, Él se mueve en medio de su iglesia con el único objetivo de observar bien de cerca nuestra condición espiritual, tu condición espiritual como iglesia. Y esa es la pregunta. Y ese es el motivo del por qué les invité a cerrar los ojos. ¿Cómo está tu condición espiritual? Si el Señor se acercara a ti bien con esos ojos de fuego, ¿usted qué sentiría o qué le diría? Si tú eres parte de ese candelero, entonces tú debes saber que ahí está el Señor cerca a ti, mirando, observando tu estado espiritual. ¿Hay un motivo de gloriarse? ¿Hay un motivo de darle gloria a Dios más bien? ¿Hay un motivo de arrepentimiento? De decirle, Señor, perdóname porque no estoy, este candelero no está full, no está alumbrando. Oh, gracias, Señor, porque me has permitido alumbrar todo este tiempo. Bueno, el Señor está especificando acá de que Él se mueve en medio de su iglesia. Y si tú eres iglesia, está mucho más cerca de lo que a veces nos imaginamos. Así que, ¿le das gracias a Dios? ¿O le pide al Señor ayuda y que le perdone? En el nombre de Jesús, Señor, examina nuestro corazón y nuestra mente y ayúdanos a discernir, Señor, y a entender tu palabra, Señor, traída a través de esta visión que trajo, Señor, oh Dios, tú, y que te la diste, Señor, al apóstol Juan, no estando en una mansión. No estaba en la prosperidad. Juan estaba preso en una isla abandonado. Oh Dios de la gloria, pasado de años ya. Y tú, Señor, lo usaste a pesar de la edad.
y le permitiste, Señor, ver esta visión que nosotros llamamos el libro del Apocalipsis. Padre de la gloria, gracias por este mensaje, Señor, que tú traes hoy a tu iglesia en el nombre de Jesús. No para condenarnos, sino para activarnos, para acercarnos a ti, oh Dios de la gloria, y para vivir una vida, Señor, conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, fíjese en los versículos 2 y 3. Lea usted lo que dice ahí. Lo primero que nos dice es que Jesús conoce lo que le sucede a su pueblo. Mire lo que dice: yo conozco tus obras. No se le pasa absolutamente nada al Señor. Yo conozco tus obras. Pero ¿cuáles cosas? El Señor conocía de la iglesia de Éfeso. ¿Cuáles eran esas cosas? Y por las cuales el Señor reconoce y les alaba, les honra. Mire usted, siga leyendo en esos versículos 2 y 3. Él reconoce, honra que la iglesia de Éfeso tenía obras, se movían, eran activos, trabajaban arduamente. Otra de las cosas que Jesús le dice a la iglesia: oye, yo reconozco tu paciencia. Era una iglesia paciente. Dice que no puede soportar a los malos. Otra alabanza. Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De alguna manera ellos discernían, amados, y se daban cuenta quién era el predicador que tenía una palabra correcta, el pastor que era pastor, el apóstol que era apóstol de verdad, y el que no lo era. Mire, ellos, la iglesia los hallaba mentirosos, los descubría, los desenmascaraba, y Jesús alababa eso. Hoy en día, amados, a veces da grima mirar las redes sociales, ver prédicas en algunos hermanitos por ahí de otros que no entienden de doctrina, no saben la doctrina que llevan ese pastor o ese predicador. Y solo porque habla bonito, porque dice cosas buenas, cosas que yo quiero escuchar, ¡pum!, le hacen forward. Triste. Dice sobre la iglesia: has sufrido, una iglesia sufrida. Has tenido, mire otra vez, nombra la palabra paciencia. La paciencia que a veces se nos acaba a nosotros, ¿verdad? En un mundo donde todo es rápido, superficial. No, ya, yo no quiero esperar, yo quiero ya. Era una iglesia que tenía paciencia. Y dice otra vez que era una iglesia que trabajaba arduamente. Ahora, algo bien curioso, amados. Dice: por amor a mi nombre. Póngale cuidado a esa partecita. Por amor a mi nombre. Y dice: y no has desmayado. Esto a mí me recuerda, amado, reuniones donde yo he estado pastorales con otros pastores y misioneros que han tirado la toalla, desmayaron. No, yo ya no quiero servir de misionero. Yo regreso a mi trabajo, yo regreso a lo que hacía antes, como Pedro cuando negó a Jesús 3 veces. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Le dijo a sus amigos: yo me voy para mi casa. ¿Dónde estaba él? En Jerusalén, después de que lo descubrieron y cantó el gallo. ¿Qué quiso hacer Pedro? Regresar a su antiguo trabajo. ¿Cuál? Pescador. ¿Para dónde se fue? Para Galilea. Tremendo. Pasa eso. Cuando nos sentimos fracasados, queremos regresar al pasado. Tremendo, ¿verdad? Bueno, y dice: no has desmayado. O sea que era una iglesia incansable, trabajadores impresionantes, una iglesia activa. Tenían ese celo por el Señor. Mire usted, cosas buenas que el Señor alaba de esta iglesia. Y esas virtudes, Señor, esas virtudes el Señor las reconoce. Ahora, con esto es importante, amados, que recordemos que las cosas que usted y yo como cristianos aborrecemos sean las mismas que Jesús aborrezca. Ojo con eso. Es importante.
que lo que Jesús aborrece, usted y yo también lo hagamos. Él aborrece el pecado, Él aborrece la mentira, Él aborrece la falta de transparencia. Esas cosas tenemos que aborrecerlas también. En esta iglesia, amado, que es algo que yo encuentro que es casi no funciona en la Biblia, es que generalmente usted encuentra un pero en esta iglesia yo encuentro dos peros. Y aquí está el primer pero. Y es importante entender que todo lo que los cristianos de Éfeso estaban haciendo, todo lo bueno que el Señor señala ahí, que era la iglesia, eso no es óbice para que usted justifique lo malo. Nosotros los latinos la tenemos ahí bien. Esa es una debilidad nuestra. Sí, pero yo hago esto bueno. Y lo justificamos. Y a veces hasta en oración. Sí, Señor, yo sé que he hecho esto malo, pero esto está muy bueno. Como quien dice, esto vale por esto. Y no, las cosas con el Señor no es así. Es sí o no. ¿Ya? Fíjese en el versículo 4. Viene el primer pero. Hay dos peros. Pero ahí el Señor comienza a reprender a la iglesia. De alabarla pasa a reprenderla. Lo que yo llamo, amados, una amarga queja de parte del Señor. Una amarga queja de parte del Señor. Un serio reproche. El problema de esta iglesia, amados, es que ellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo. Se concentraron tanto en lo malo que se les olvidó amar lo que el Señor ama. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire usted, para nosotros, yo por lo menos pensaba, pero si dice que ellos las obras que hacían era por amor a Jesús, ¿cómo para el Señor es importante? Y para mí no era importante eso antes, el primer amor. Tengo contra ti que has dejado el... Mira el reproche, hermano, fue contundente Jesús. Todo lo que están haciendo bueno, lo alabo, lo han hecho por amor a mí. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. O sea, no habían dejado de amar, seguían amando, pero el problema era el primer amor lo dejaron apagar. Y para Dios eso era algo en contra de ellos. Era un pecado. Si no hubiese sido un pecado, no les hubiese dicho, arrepiéntense. Qué tremendo, amados. Fíjense cómo son las cosas de seria con el Señor. Es fácil, amados. Es fácil como pastores, es fácil como directores de un departamento. Es fácil estar en el liderazgo, amados, y por cuidar celosamente a la iglesia, que debemos hacerlo todos, no solamente los pastores, toda la iglesia. Es fácil desarrollar un espíritu duro, un espíritu crítico que destruya ese amor. A veces, amados, nos centramos en el tema, pero la Biblia dice esto y tal, y somos contundentes y nos ponemos duros, pesados, rígidos, y agotamos, amados, con eso. Al ponernos rígidos, la gente desconoce la otra parte nuestra, la otra parte de la moneda, que es la dulzura, la compasión, el perdón, el amor. Y eso pasa en las iglesias y pasa también en las familias. Hay padres que por ser padres, que saben que son la cabeza de la casa, y se vuelven, pero unos militares. Y entonces, a medida que van creciendo los niños, conocen no a un papá, sino a un militar. ¿Y el amor? ¿Dónde está el abrazo? ¿Dónde está el jueguito? ¿Dónde están las cosquillas? ¿Dónde está lo dulce de la coinonía con los hijos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el abracito? ¿Dónde está el correr, el abrazarnos, el caernos, el jugar fútbol? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó eso? Eso no puede quedar rezagado. Junto a la autoridad tiene que ir la otra parte, la bondad, el amor, la camaradería. Es supremamente importante. No, porque a mí me criaron así, tiene que ser así, porque si no todos... No. Esa no es una casa militar, esta no es una iglesia militar. Esa es una casa de Dios, esta es una iglesia de Dios.
Tiene que haber un balance, sí, tiene que haber reglas. Hay que aborrecer lo malo, al pecado hay que decirle el pecado, ni en la casa ni en la iglesia. Pecado es pecado. Y no puedo ser alcahueta con el pecado. No puedo, el pastor no puede, nadie puede ser alcahueta con el pecado. Nadie puede acariciar el pecado. Hay que rechazarlo, hay que aborrecerlo. Claro que sí, y tenemos que ser contundentes, pero viene la otra parte, la compasión, el perdón. 7 veces cae el justo y cuántas veces se puede levantar. Ahí está. Y es difícil a veces combinar eso. ¿Por qué? Porque repito, cuando el espíritu se vuelve duro y crítico, entonces se destruye el amor. Y eso, amados, cuando eso sucede, por eso ustedes ven algunas iglesias legalistas. Porque esto conduce al legalismo. Y el legalismo acaba el primer amor. Usted ve iglesias donde la hermanita, las hermanas, las mujeres no pueden tener el pelo corto, tiene que ser largo. Porque ahí sí se salvan. Con el pelo largo se salvan. Y usted va a ver iglesias donde la hermanita tiene que llevar vestido hasta el tobillo, que no se le vea el tobillo porque eso es tentación para los hombres el tobillo. Legalismo. La Biblia dice que las mujeres deben vestirse bien. Y así hay muchas otras reglas de hombres, puros hombres, apoyados por la Biblia. Obviamente sacan de un texto, lo sacan y entonces lo aplican. Y ahí está, amados, el peligro. Se acaba el primer amor cuando somos legalistas. Y no es solamente el mensaje a la iglesia, eso muchas veces ocurre en las casas. Ocurre en las casas. Ahora, vamos al versículo 5. El llamamiento al arrepentimiento. Mire lo que hace Jesús al llamarle la atención a la iglesia de Éfeso. Y les advierte también de las consecuencias que tendría para la iglesia si no obedecían. Y entonces, amado, yo encuentro 3 pasos prácticos acá que el Señor Jesús le da a Juan en visión a la iglesia para que se arrepienta y que nos sirve a nosotros ahora. Fíjese en el versículo 5. ¿Qué le dice? Recuerda de dónde has caído. Paso número 1. Oye, acepte que has caído. Hay gente dura de corazón, soberbia, orgullosos espirituales, hay gente soberbia que son orgullosos espiritualmente y no aceptan que han caído, no aceptan, están, ¿verdad? Y el primer paso es recordar a dónde hemos caído. ¿Dónde estábamos y dónde hemos caído? Ahora, recuerde esto, amado, la iglesia de Éfeso, si usted fuera al libro de Efesios capítulo 1, que hoy no lo vamos a tomar, si usted fuera ahí, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo escribe esa carta y es la primera carta que él escribe a esta iglesia. ¿Ya? No, iba a decir que es la primera de las 2 cartas que la iglesia de Éfeso recibió. Esta iglesia recibió 2 cartas importantes. La que lleva su nombre en la Biblia, Efesios, y la segunda carta, esta que Jesús le dice a Juan que la escribe y se la manda al pastor de la iglesia de Éfeso. Recibieron 2 cartas. Y en la primera, escrita por Pablo, Pablo reconoce el amor de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y la diferencia en tiempo en que Pablo escribió esa carta del libro de los Efesios que usted tiene en la Biblia, a lo que escribió Juan fue 30 años de distancia. O sea que en la primera Pablo alaba el amor que tenían los hermanos, pasa 30 años y el Señor le reprocha el haber dejado ese primer amor. Qué vaina, ¿no? Qué tremendo. Usted y yo que llevamos años en el evangelio, ¿cómo está el primer amor? El tiempo puede opacar muchas cosas. Hay gente que dice que el tiempo es el mejor amigo. Depende, es relativo. Pero fíjese, amado, entonces, que en 30 años ese primer amor que Pablo decía que ellos tenían ahora se había perdido. Y por eso el Señor le dice a Juan, escríbale al pastor y dígale que la iglesia debe recordar a dónde ha caído. Es decir, recordar su primer estado. Entonces, el primer paso para el arrepentimiento es darnos cuenta
de que hemos perdido algo, que ya no es lo mismo como era antes. El primer paso. El segundo, lea lo que dice el versículo 5. Arrepiéntete. Después de reconocer, entonces viene la palabra arrepentimiento. De nada sirve, hermano, que usted y yo reconozcamos el problema si no hace algo concreto para resolverlo. Miren lo que le pasó a Judas. Reconoció el problema, pero no lo solucionó, lo empeoró. ¿Qué hizo? Era arrepentimiento lo de Judas cuando le tiró las monedas a los que se las vendieron, a los que se la dieron por entregar a Jesús. No era arrepentimiento, ¿era qué? Remordimiento. Y hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Entonces fíjese que le dice arrepiéntate. En otras palabras, ahí está la puerta para el cambio, para resolver el problema que tú tienes conmigo. El arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta. Y luego viene la tercera. Si usted reconoció y si realmente usted se arrepintió, entonces usted actúa. Oración y acción, ¿se acuerdan? Yo siempre pongo eso por ahí a veces, oración y acción. No es cuestión de orar, también hay que complementarlo con la acción. ¿Cuál es la acción acá, amados? Haz las primeras obras. Mire, 3 pasos: reconocer, arrepentirse y hacer las primeras obras. Yo no me puedo quejar aquí ahora o reconocer, sí, de verdad que yo, yo le robé a mi hermano 5 libras. Señor, perdóname porque le robé a mi hermano 5 libras. Ya me perdonó el Señor. Tan bueno. Mañana veo a mi hermano y no se las devuelvo. Es más, si usted profundiza en la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia? Que restituya. ¿Y sabe qué quiere decir restituir? Que le devuelva algo más de 5 libras. A nadie le gusta esa clase de enseñanza. A muy poquitos les... Así que si usted debe, pague. Si usted se ha demorado en pagar, dele una ofrenda, amado. Que eso Dios dice, yo conozco tus obras, te voy a bendecir. No le robe a nadie porque Dios lo ve. No pida prestado si no vas a pagar, dice la Biblia. Dice que el que presta, ¿qué dice? ¿Se vuelve qué? Esclavo. ¿Dónde está eso? En la filosofía de Mao, de Confucio. En la Biblia, amado. Eso es bíblico. Está en la Biblia. Entonces, si usted está en problemas con el hermano que le debe, usted está en problemas con Dios. Paga. Y no se meta en deuda, no se meta si no va a querer pagar o no va a poder pagar, no se meta. Así de sencillo, paga. Porque yo conozco tus obras. Es lo que dice el Señor. Entonces, fíjese, amados, si la iglesia no seguía estos 3 pasos, mire lo que Dios le dice. Fíjese en el versículo 5 al final, que dice: vendré pronto a ti. Mire usted, wow. ¿Y qué va a hacer? Quitaré tu... Oiga, Dios mío. Yo me acuerdo de una predicadora muy famosa que escribió muchos libros y el Señor la usaba mucho en sanidades, que solía decir: Señor, no quita tu espíritu de mí. Yo, wow, ¿verdad? Yo jamás quisiera, cuando yo peco y estoy mal con el Señor y le he fallado, digo: Señor, no quite tu Santo Espíritu de mí. Sería fatal, estaría muerto. Estaría muerto, amado. Mire, la advertencia del Señor es una seria advertencia. Que iban a perder su condición de iglesia. Así de sencillo. Yo no sé usted, pero yo he visto iglesias que han desaparecido. Usted dice: ¿qué pasó? Nada más en este país, para no hablar de nuestros países, que son otra clase de problemas, pero en este país, lo que hemos dicho tanto, que nosotros buscando un lugar, una iglesia, tratando, hermano, hemos luchado, gastamos horas en eso. Y los ingleses vendiéndosela a los musulmanes, a los hindúes.
a los comerciantes para transformarlas en discotecas, en lugares impíos. Lo que fue santo ahora está profanado. Y duele, amados, duele. Duele. A mí me han salido las lágrimas sin querer, hermano, sin querer hacer un show, hermano. Pero también me he dado cuenta que cuando me salen esas lágrimas delante de los ingleses, porque Dios quiere que yo diga algo y se los he dicho. Ustedes están tapados de plata, tienen millones en sus organizaciones. Y hay iglesias como las nuestras que están necesitando un lugar. No estamos pidiendo que las regalen, que nos las alquilen, que nos las presten. Miran, me abrazan y a los pocos días ya usted pasa por ahí y hay una mezquita, un templo hindú, una discoteca. Ahí está, muertos. Y no les diga eso porque no les gusta. Están muertos. Es tremendo. Muy bien. Estamos en el versículo 5. Vendré pronto a ti si no lo haces y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es eso, amados, cuando cerramos los ojos que dije, Jesús se mueve por la iglesia, por el candelero suyo, con ojos de fuego, con ojos de amor, pero ojos de fuego. Mire usted, si no vendré pronto a ti, quitaré el candelero. Dios nos guarde, amados. Que Dios no quite su paz en tu hogar, en tu familia, su candelero en su casa, porque su casa es una casa de Dios, es iglesia. Que Dios jamás quite el candelero en este ministerio. Wow. Vamos al versículo 6. Aquí encontramos el segundo pero. Pareciera que al Señor se le olvidó algo más de lo bueno que tenía la iglesia. Y entonces, después de alabarla y reprocharle, viene otro pero ya no es un pero de reproche, sino un pero de honra. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaítas. Wow. Fíjese que ese versículo es muy importante, porque hoy en día en las iglesias todo vale. No importa la iglesia que tú vayas, no importa la doctrina que estés, todo vale. Y entonces hay un sancocho, una melcocha de todo, de grandes medias verdades. Y entonces no importa, gloria a Dios decimos, vemos al predicador tal porque es famoso y gloria a Dios. El otro día les iba a mandar a los que tengo yo en WhatsApp una porción de unos pastores muy famosos, supermillonarios en los Estados Unidos de América. Y son pastores millonarios, están en la prosperidad. Piden plata por todo y para todo. Tiene aviones privados. Uno de ellos de apellido Copeland tenía a su líder, a su discípulo, su mano derecha y se lo mandó al Papa, es ecuménico. Y usted lo escucha hablar y le comento que coge a más de uno, porque habla bueno, habla bonito y tiene conocimiento de la Biblia. Y estaba con otro tal Jesse, que ya se me olvidó el nombre, el apellido, y él decía que la razón por la cual Jesucristo no había venido era porque la gente no le daba los diezmos a ellos. Yo apenas los miré y dije, tan lindos ellos. Y a ver gente que cae, hay gente que dice amén y les manda sus ofrendas y sus diezmos. Y el pastor de su iglesia aguantando hambre, teniendo necesidad. Y ellos en grandes mansiones, aviones privados. Y el pastor de la iglesia donde ellos se alimentan, necesitado, su familia. Y si no es el pastor, un miembro de la familia de la iglesia, necesitado. La bendición viene por ellos. Hoy en día, hermano, la gente hay una parte de la iglesia engañada,
no despierta por falta de conocimiento, por no estudiar la Biblia. Y es impresionante, amados. Y el problema para mí a veces, a mí lo que a veces me hierve la sangre es que veo hermanos que yo conozco que le ponen forward a esos mensajes, hermano. Y dicen, gloria a Dios, qué bendición. Yo digo, ¿qué? Se la pasan escuchando predicaciones, reflexiones, pero no estudian la Biblia, amado. Esto que estoy haciendo hay que estudiar la Biblia, amado. Para predicar esto, para entender esto, para aplicarlo en mi casa, tengo que leer la Biblia y profundizar. Pero hay hermanos que escuchan más prédicas que estudiar la Biblia. Y por eso viven confundidos. Escogen de acá, escogen de allá, escogen allá, el hermano tal. Y todo es bueno, la relatividad es buena. No importa qué doctrina tengan. Y por eso viven confundidos. No saben la diferencia entre un trinitario y un unitario. No saben la diferencia entre un testigo de Jehová y un cristiano de verdad. No saben la diferencia entre un bautista y un neoliberal cristiano. No saben nada de eso. Porque no estudian la Biblia. Y caen, viven engañados. Con tal de escuchar la palabra de Dios. Pero hay que saber escuchar a quién, amadas. Es supremamente importante. Y mire usted aquí lo que dice esto. Es importante, amado. Los nicolaitas. Ahora, ustedes recuerdan que el domingo pasado hablamos en uno de los servicios más del libro de los Hechos, capítulo 20, creo que fue o 19, donde Pablo se refería a la iglesia de Éfeso de lo que había pasado, que él predicaba ahí, la gente comenzó a convertirse, pero como había uno de los templos más grandes de idolatría a la diosa Artemisa, la diosa Diana, entonces los comerciantes que vendían objetos de plata, de oro, en esa zona se vieron afectados económicamente porque la gente al convertirse entonces quitaban toda la idolatría, la tiraban a la basura, la quemaban los libros de hechicería, y entonces un tal alfarero de estos incitó a la gente y casi linchan a dos compañeros de Pablo. Pablo quiso salir a hablar con ellos, pero no lo dejaron. Eso se formó un problema grande, tremendo chicharrón. Y bueno, les comenté que Pablo después sale de Efesio y se fue a Mileto, y allí en Mileto mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y de otras partes y les dijo, mire, estoy preocupado porque cuando yo ya no esté aquí definitivamente se van a levantar dentro de la iglesia falsos maestros. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y no solamente se van a levantar de adentro, también van a venir de afuera, lobos vestidos de ovejas, rapaces, que van a querer acabar con la iglesia. ¿Se acuerda que dije eso? Bueno, fíjese que uno de ellos eran los nicolaitas. Aquí está en el versículo 6. Los nicolaitas. Hay varias versiones de algunos teólogos sobre quiénes eran los nicolaitas. Pero les voy a dar la que yo más creo que es la que se acerca a este texto. Los nicolaitas fueron relacionados muchos con los balaamitas. ¿Se acuerdan de Balaam? El profeta del Antiguo Testamento, allá en Números capítulo 20 y algo, 24, 25, habla de Balaam. Una de las cosas curiosas con este profeta es que Dios permitió que un burro le hablara. ¿Sí se acuerdan? Y era un profeta, un burro hablándole a un profeta. Interesante estudio ese. Bueno, pero Balaam hizo cosas malas. Así que por el hecho de que llevan el título de profeta, de pastor, de apóstol, de lo que sea, hay que discernir, amados, supremamente importante. Y entonces, ¿cuáles eran las obras que dice aquí el Evangelio en Apocalipsis de los nicolaitas? Al estar muy relacionada, es exactamente lo que hicieron los seguidores de Balaam. Y fue lo que hizo Balaam, tanto que Balaam generó que Dios castigara a su pueblo, porque los indujo a comer lo sacrificado a los ídolos, y no solamente eso, sino a vivir una vida desordenada, inmoral. Pecaron específicamente en esas dos, a comer a los sacrificados. Entonces los que eran amantes de Dios se casaron con los que ya no querían a Dios. Hoy en día hay cristianos que se casan, cristianos con incrédulos, con impíos.
Y dicen que eso no es nada, que no pasa nada. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Bueno, este Balaam hizo lo mismo, los nicolaitas hacían lo mismo, tenían verbo, tenían lisonja, tenían palabra de convencimiento y se arrastraban a las personas y dentro de la iglesia a veces les hacían pecar, se los llevaban, se los arrastraban y entonces no, está bien que usted viva una vida inmoral, usted está casado, tiene amante, no, eso está bien, no pasa nada, siga así, con tal que no se dé cuenta su esposa. Una vida inmoral. Y no, comer de todo, no pasa nada. Gravísimo problema para Dios, amados. Los nicolaitas dentro de las iglesias eran controladores, eran maliciosos, eran lisonjeros. Si usted va a Tercera de Juan, ahí se nombra a uno que tiene las mismas características de los nicolaitas. Juan nombra a un tal Diótrefes. A veces los encontramos así en las iglesias, amados. Y el Señor, ¿qué dice acá? Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas son aborrecidos por Dios. A veces, últimamente, uno escucha muchas enseñanzas acerca del espíritu de Jezabel. De Jezabel, pero estos nicolaitas no se quedan atrás. Ahora, esa palabra viene del griego, amado, Nikao. ¿Y sabe qué significa? Si usted partiera las dos, en dos palabras, Nikao significa conquistar. Y Laos, pueblo, conquistar al pueblo. Eso era lo que hacían los nicolaitas, conquistar al pueblo, amarrarlo, enjuiciarlo, llevarlo, arrastrárselo para ellos. Y entonces con el tiempo surgió una frase muy famosa que la repetí esta mañana. Solían decir algunos predicadores que Balaam consumió al pueblo y Nicolás los juzgó. O sea que había una relación, aunque vivieron en épocas completamente distintas. Los nicolaitas, pueden haber en la iglesia nicolaitas, en algunas iglesias, se mueven como serpientes, sigilosamente, se ganan la amistad a veces de los más suaves, de los más dulces, de los más nuevos, de los más nobles, de los que no entienden mucho, ¿ya? Pretenden ser o se creen ser muy inteligentes y muchas veces pretenden ser los llamados a gobernar al pueblo. Como Diótrefes, si usted leyera lo que dice ahí Juan de Diótrefes, se va a dar cuenta. ¿Cómo así? Son aquellos que dicen, ¿cómo así? Julián, y usted está al lado del pastor, ¿y usted por qué no está predicando ya? Usted debería estar predicando. Comienzan a envenenar a las personas. Venga, hermano, y usted, Chile, pero ¿cómo así? Pero con tantos años usted ahí al lado. No, pero usted sí es muy. ¿Ah? ¿Usted ha escuchado eso, Chile? ¿Se lo han dicho, sí o no? Yo me acuerdo que una vez se lo dijeron en un retiro. Y Shirley es una anciana de la iglesia, es una sierva de Dios. Pero le han dicho en varias ocasiones que no sirve, que ojalá hubieran más Shirleys acá, comprometidas con el Señor. ¿Ya? Julián, soy yo el que estoy diciendo, ¿por qué no estás predicando? ¿Ah? Ya es hora. Lo estoy empujando mucho. Son personas de testimonio, amados. Son personas de testimonio y uno anhela eso, ¿verdad? Que cada día asciendan en el llamamiento que el Señor les ha puesto. Así que, wow. Entonces, fíjese, amados, el ejemplo de Diótrefes. Léanlo más tarde después, si quieren, Tercera de Juan, ahí está. El Señor dice, yo aborrezco a los nicolaitas, yo aborrezco
a los divisionistas. Yo aborrezco a aquellos que hacen cosas de una manera tal que a mí me desagrada, deshonesta. Bueno, ahora viene el versículo 7. ¿Estamos, amados? ¿Me pasé o de? Uy, sí, ¿no? ¡Qué barbaridad! Yo pensé que me faltaba tiempo. Muy bien, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay un llamamiento, y al haber un llamamiento de Dios, ya de escuchar su voz, entonces quiere decir, amados, que todavía hay una solución para aquellos que son nicolaitas, para aquellos que están torcidos, para aquellos que reciben reproche del Espíritu Santo, del Dios eterno. ¡Hey! Hay todavía tiempo de arrepentimiento. Escuchar la voz de Dios. El problema es que hay gente que no quiere escuchar, quieren seguir en sus caminos pecaminosos. Porque como nadie me ve, pero el Señor, pero si te estoy viendo, yo conozco tus obras. Y no solamente hay un espacio para el arrepentimiento, hay tiempo, sino que el Señor dice, les voy a dar una promesa. Para los que están bien y para los que se van a arrepentir, les voy a dar una promesa. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Dónde está ese árbol? En el paraíso. ¿En qué parte del paraíso? En medio. Ahora, cuando el Señor dice ahí vencer, ¿vencer qué? Vencer el pecado, vivir una vida de santidad, una vida agradable, que seamos un perfume de olor fragante a nuestro Dios. Ese es el vencedor, el que vence el pecado. Y cuando hablamos esto, les dije a ustedes hace 8 días que íbamos a ver si la Biblia trataba de 2 árboles o de 1 en medio del paraíso. Porque aunque no pareciera, amado, es un tema que se ha discutido por parte de los teólogos. Bueno, ¿era un solo árbol o eran 2? El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Es uno solo o son 2? Bien interesante, amados. Así que vamos a ir a la Biblia porque ya... Vamos a ir a Génesis, perdón, porque ya me cogió la tarde. Yo pensé que tenía más tiempo. Nunca tengo tiempo. Génesis capítulo 2. Y aquí terminamos, amados. Qué interesante. Génesis capítulo 2. Ahora fíjese por favor, qué bueno es profundizar en la palabra del Señor. Qué bueno es entenderla, amado. ¿Cómo que les daré, dice el Señor, del árbol de la vida? Wow. Mire, fíjese en el versículo 9. Génesis 2:9. Léalo por favor. ¿Qué dice? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Y dice delicioso a la vida, o a la vista, perdón. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles hay ahí? ¿1 o 2? Bueno, y fíjese lo que dice. Dice que todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y entonces, ¿por qué le prohibió comer de el árbol que estaba prohibido? Bueno, a ver si logramos contestar esa pregunta. El árbol de la vida, amados. Dice la palabra que cuando Adán y Eva, Eva y Adán, primero fue Eva, ¿verdad? Y después Adán, ya comieron del árbol del bien y del mal. ¿Qué pasó ahí después? Le abrió los ojos, ¿verdad? Y entonces ya se dieron cuenta de su condición. El Señor los saca del paraíso, los pone a trabajar con el sudor de su frente, ¿verdad? Y entonces al comer de ese árbol vino la maldición de la muerte, ¿verdad? Ahí comenzamos todos a morirnos, ¿verdad que sí? Esa es una de las consecuencias de nuestros primeros padres, que vino la muerte, ¿verdad? Muy bien, pero vaya a Génesis capítulo 3 y fíjese en el versículo 21. Mire lo que pasó ahí, amados. Bien interesante para conjugarlo con este capítulo 2
de Apocalipsis, mensaje a la iglesia de Éfeso, que dice Génesis 3, versículo 21, dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, le prohibió tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Mire usted, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrase la tierra de que fue tomado. Y el versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén. ¿Qué puso? Ángeles especiales llamados querubines. Y además de estos querubines, ¿qué puso? Una espada encendida. ¿Cuál es el motivo de poner querubines y una espada en ese lugar donde estaba el árbol de la vida? Dice: para guardar el camino del árbol de la vida. Mire usted, es un misterio. Comieron de ese árbol, los voy a sacar. Ahora voy a llevar este árbol que está en el medio, lo voy a poner en el oriente y voy a poner guardias celestiales para que nadie se acerque ahí. Absolutamente nadie. Tiene que ser ese árbol muy especial. Algunos teólogos dicen: bueno, ese árbol es Jesús mismo, que es el dador de la vida eterna. Bueno, yo no sé, pero ese árbol es algo muy especial para Dios. Si le puso guardia por tantos años, miles de años, entonces tiene que ser un regalazo. Y esa es la promesa del Señor, amados. En el capítulo 2 al final, ¿qué le dice a la iglesia? Que al vencedor, al que viva correctamente conforme a mi voluntad, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pongámonos de pie, amados. Me he pasado algunos minutos, no era mi intención, fíjese. Padre de la gloria, cierre sus ojos un momento y vamos a cerrar. Oh Dios, ministranos, oh Dios de la gloria. Al presentar este mensaje, oh Dios, queremos que examines nuestro corazón, Padre. Amado, acuérdese de la amarga queja de Jesús: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y examina tu corazón y tu conciencia y pregúntele: Señor, mi estado espiritual, si tú sigues con ese primer amor, dele gracias al Señor y dígale que tú no quieres dejarlo, que quieres seguir con ese primer amor hoy más que nunca. Pero si tú has olvidado y te has alejado, has abandonado ese primer amor, yo le pido encarecidamente que no lo tome de una manera ligera, porque aquí Jesús lo está tomando de una manera muy seria, tanto que nos está diciendo que nos arrepintamos. Es un pecado para Dios. De pronto para tu conciencia no, pero para Dios es un pecado. No importa si estás sirviendo en la iglesia. Ellos servían en la iglesia, era una iglesia activa y lo que estaban haciendo era por amor a Jesús, pero habían perdido el primer amor. Y analice, dígale al Señor que te dé sabiduría, reflexione. Señor, quizás la rutina me ha hecho perder ese primer amor, porque la rutina puede enfriar. Nosotros los pastores tenemos que cuidarnos de la rutina. Ojo con los peligros. La misma obra, lo que hacemos en la iglesia, puede hacer que nosotros las prioridades las cambiemos. Es importante la iglesia, pero es más importante el Dios de la iglesia.
Es importante la obra, pero es más importante el Dios de la obra. Y nada debe ocupar el primer lugar, solamente Dios. Dígale: Señor, yo quiero mantener ardiente este primer amor, Señor. No lo quiero dejar apagar. Y si se ha apagado, Señor, quiero prender esa mechita de nuevo, Señor, del primer amor. Por favor, Señor. Por favor, Señor, perdónanos. Perdónanos, oh Dios. Sentí esta mañana, amados, en esta oración, pronunciar la palabra murmuración, la palabra división. Eso también trae consecuencias de perder el primer amor. Cuando la gente está murmurando a toda hora, apaga el amor. Cuando la gente está chismoseando, está dividiendo la familia en su casa, eso apaga el primer amor entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos. Y pasa lo mismo en la iglesia. Si quizás por ese celo de cuidar su casa, su familia, o de cuidar la iglesia, se ha levantado en ti un espíritu de crítica fuerte, legalista, dígale: Señor, yo me arrepiento. Yo no quiero enfriar ese primer amor. Quiero tener un balance, sí, ser certero, ser transparente, ser directo, pero, Señor, bañado con el amor tuyo, Señor, con la compasión, el perdón, la restauración, oh Dios de la gloria. Recordaba, amados, y en la oración decía que el amor es el alma del cristiano. El amor, porque Dios es amor. Por encima de las cosas, la letra mata, el espíritu vivifica. El amor, el amor, el amor. Perdona a ese ser querido, perdónalo. Aquel que te ha hecho sufrir tanto, perdónalo. Envía palabras de bendición sobre ella, sobre él. Aquel que causa divisiones en tu casa, ahora perdónalo y derrama amor sobre él o sobre ella. Cuida de tu casa. Vela por el bienestar de papá, de mamá. Vela por el bienestar de tus hijos. Levanta un altar en tu casa. Vela por lo que Dios ama. Dios ama tu casa. Dios ama su iglesia, ama la iglesia, ama a los pastores, ama a los directores de departamentos, ama a los servidores, ámalos, a los que sirven. Y dígale: Señor, levanta en mí un espíritu de servicio para bendecir a la iglesia. Recuerde, es cuestión de oración y de acción. Activa los dones. Dígale: Señor, yo quiero desarrollar mis dones. ¿Dónde sirvo? Voy a ayudar más en mi casa si no lo he hecho. Voy a lavar los platos, yo que sé, voy a limpiar la casa, yo que sé, voy a ayudarle a mamá, voy a ayudarle a papá. Voy a ayudar en la obra tuya, Señor. Voy a ayudar en la iglesia. No quiero que el primer amor se apague. Y si se apagó, quiero restaurarlo, Señor. Oh Santo, alabado sea tu nombre, Jesús. Dígale: Señor, quiero rechazar a los nicolaitas. Ellos representan la última generación antes de la segunda venida del Señor, que está haciendo caos dentro de las iglesias. Personas que se han ido de las iglesias y hablan más mal de los pastores de las iglesias, hacen parte de ese grupo de nicolaitas. Espiritualmente, usted que está dentro de la iglesia, que dice que la ama,
o mide las distancias, o puede existir el peligro de que el primer amor se muera, se agote, se disminuya, y entonces va a venir el Señor con ojos de fuego. Vendré pronto a ti. Usted no necesita ser enemigo de nadie, pero a veces necesitamos alejarnos de personas tóxicas. ¿Y por qué no lo has hecho ya? Si tú sabes que hay personas que han hablado mal de personas que sirven al Señor con transparencia, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué juegas con Dios y con el diablo? ¿Por qué te mueves entre el agua y el aceite? Guarde distancias. No dejes apagar el primer amor. Señor, he dicho, yo bendigo a los hermanos que están conectados ahora y están recibiendo esta palabra. Oh Dios de la gloria, en nuestros países, en España, en Suiza, en Alemania, Señor, los bendigo con toda bendición y bendigo la iglesia. Gracias, Señor, por estas porciones que tú nos das, oh Dios, para balancearnos, para estar rectos delante de ti, Señor, con estos mensajes de pronto fuertes, sí, Señor, pero necesarios, porque vivimos tiempos peligrosos, oh Dios. Bendigo a cada familia aquí representada, Señor. Báñalos con un fuego de amor, báñalos con un fuego de paz. Báñalos, oh Dios, con un fuego especial y maravilloso, Señor, de protección. Gracias, Señor, a cada uno de los que están presentes y a sus seres queridos, oh Dios. Bendícelos con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.